Dios te bendiga mucho, que tengas un excelente día, un bendecido domingo, que en el momento que te toque ver este devocional el Señor pueda bendecirte de una manera muy especial. Quería recordarte que lo compartas para que pueda ser de bendición también para muchas personas, porque sabemos que la palabra nunca vuelve vacía. Dios siempre la envía con un propósito y yo creo que siempre el propósito del Señor es poder bendecir nuestras vidas, ya sea con una corrección, con una palabra de fe, con una palabra de exhortación, con una palabra que va directamente al corazón, porque el Señor siempre anhela que podamos nosotros compartir lo que Él nos da a nosotros. Dice que lo que de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Es decir, cada mensaje que Dios nos toca, nos bendice o de cierta manera administra nuestras vidas para poder compartir con otros. No es para nosotros, es siempre para compartir con los demás. Primeramente llega a nuestra vida, produce algo en nosotros y al compartirlo nosotros bendice a más personas. Por eso uno siempre alienta a que compartas, que se suscriban, que sigan, que dejen su like, porque eso hace que llegue a más personas. Y hoy quería compartirte en este devocional en Génesis capítulo 36, en el versículo 24, y hoy quería hablarte de un manantial en medio del desierto. Dice así: y los hijos de Zibeón fueron Aja y Ana. Este Ana es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Es decir, mientras él estaba sirviendo, encuentra manantiales. Y un manantial en el desierto lo significa todo, porque el desierto es un lugar muy árido, mucho calor, los animales mueren y aún las personas también después de mucho tiempo sin agua. Y antiguamente ellos, para atravesar de ciudades a ciudades, de lugares a lugares, tardaban días. Y perdían mucho ganado a veces en el camino porque morían de sed, en la caminata, en el recorrido. Por eso trataban de alimentarlos bien, y cuando tenían oportunidad de darles agua, les daban bastante, porque después tenían largo camino por recorrer. Y encontrarse un manantial en el medio del desierto significaba mucho, porque era un alivio para ellos y para todo el ganado, y no solamente eso, sino que significaba tener nuevas fuerzas para poder continuar y para poder seguir. Y como siempre le digo, la palabra de Dios siempre llega a nuestras vidas para producir algo, y me hizo recordar un momento de mi vida donde yo tuve que tomar decisiones. Me acuerdo a la edad de 17 años, casi 18, yo venía ahorrando y había abierto una panadería, tenía un proyecto y bueno, y me había asociado con un muchacho que él ya había tenido otro tipo de panadería, pero estaba atravesando una crisis, entonces tenía toda la maquinaria, tenía todo lo necesario para poder nuevamente abrirla, pero bueno, faltaba la inversión para la materia prima, para el alquiler y todo lo demás. Bueno, lo que yo tenía no alcanzaba para la totalidad, pero bueno, yo me metí en préstamos, hice un montón de cosas para poder realizarlo. Y en medio de toda esta situación pasó algo, que comenzamos a trabajar, comenzamos con el reparto y con todo, pero ahora resultaba que mis tiempos no eran los mismos. O sea, mis tiempos ahora estaban muy limitados y estaban muy acortados, y uno podría decir que es correcto, que está bien, porque si estás en un negocio es normal que no tengas mucho tiempo. Pero llegó un momento donde mis tiempos estaban tan acortados, donde yo no dormía bien, porque a la noche era dormir poco para levantarme a la madrugada y cocinar, y después muy temprano con el reparto y después la panadería. Me acuerdo que llegaba a las reuniones y me dormía. Y hubo una oportunidad donde estuve despidiendo ahí la gente que se iba al encuentro, donde yo siempre iba, que era un encuentro de chicos, me acuerdo, yo iba a colaborar, pero bueno, en esta oportunidad yo no podía. Entonces yo fui, despedí a los chicos que iban y demás, y me volvía porque tenía que ir a trabajar. Pero algo en mí se quebró, algo en mí se rompió, me acuerdo ese día, donde sentí fuerte a Dios en mi vida diciendo que Él no iba a interponerse en las decisiones que yo tomaba, que de ambas maneras Dios me iba a bendecir. Que si yo continuaba con este proyecto, Dios me iba a prosperar y me iba a bendecir de una manera muy especial. Pero que si yo tomaba decisiones, también Él me iba a bendecir, pero que yo decidiera. Y bueno, creo que trabajé unos cuantos días más hasta que tomé una decisión y fui a hablar con el que era mi socio y le dije que ya no iba a continuar. Que yo ya no iba a seguir porque no era lo mío. En realidad yo me sentía que me estaba alejando de Dios. Y bueno, fue en ese momento donde yo me vuelvo a mi casa. Todo lo que había invertido ya estaba invertido, o sea, no había manera de recuperarlo, había que trabajar para recuperarlo, pero bueno, yo estaba tomando una decisión. Y yo le había dicho que no quería continuar y que le dejaba todo, que yo no iba a seguir.
Y estando en mi casa me acuerdo que tenía muchas deudas, estaba muy preocupado por la situación que estaba viviendo, entonces me acuerdo que estaba en casa y me puse a orar. Y le dije al Señor, bueno, Señor, yo estoy acá, no sé cómo voy a pagar, no sé cómo lo voy a hacer, pero confío en ti. Y ahí vino la palabra de Sansón, cuando él está en el desierto y clama al Señor y Dios hizo brotar agua, un manantial. Y el Señor dijo, acá no te vas a morir. Y esas mismas palabras el Señor me dijo ahí en ese momento, va a brotar ese manantial en el medio del desierto, en medio de la dificultad, porque tomaste decisiones. Y así fue. El próximo proyecto y el próximo negocio llegó a la puerta de mi casa. Con un amigo que me llevó a lo que es la compra de indumentaria, comenzamos a ir a lo que es la salada y comencé otro nuevo proyecto en el cual me fue muy bien. Después en otro video voy a contarte cómo siguió y continuó todo eso, pero el Señor me llevó a tomar decisiones y hoy quería darte esta palabra diciéndote que en el medio del desierto va a brotar ese manantial que va a bendecir tu vida, va a bendecir tu familia, va a bendecir tu casa. Pero ¿saben qué? Hay que tomar decisiones por Dios. Hay que decidirse por Dios porque eso te va a bendecir por el resto de tu vida. Que Dios te bendiga mucho y que tengas un bendecido día. No te olvides compartir.